¿Alguna vez has sentido un dolor inexplicable en tu cuerpo, un cansancio extremo o una presión en el pecho sin motivo aparente? En muchas ocasiones, cuando no encontramos una causa física para estos síntomas, tendemos a atribuirlos al estrés o al agotamiento. Pero, ¿y si en realidad fueran señales de una batalla espiritual? Es posible que lo que estás experimentando no sea solo una cuestión física, sino un reflejo de una lucha en el ámbito espiritual, una batalla que, aunque no siempre es visible, puede dejar huellas en tu cuerpo y mente. Los seres humanos no somos únicamente materia, también tenemos una dimensión espiritual que influye directamente en nuestro bienestar físico y emocional. La Biblia nos muestra que las batallas espirituales no solo ocurren en el mundo invisible, sino que pueden manifestarse en nuestra realidad cotidiana. Aquellos que han sido llamados para cumplir un propósito divino suelen enfrentar pruebas espirituales que impactan su día a día, y reconocer estas señales es el primer paso para afrontarlas con fe y fortaleza. A lo largo de la historia, muchos siervos de Dios han experimentado síntomas físicos como reflejo de sus luchas espirituales. Profetas, apóstoles y líderes han sentido agotamiento, ansiedad e incluso dolores sin explicación médica mientras cumplían su misión. Estas experiencias no son coincidencias, sino respuestas del cuerpo a la presión de las batallas espirituales. Algunas personas sienten un peso en los hombros, como si cargaran una carga invisible, otras experimentan dolores musculares o presión en el pecho sin una causa aparente. Estos síntomas pueden ser señales de crecimiento espiritual, de ataques del enemigo o de una mayor responsabilidad en el plan divino. Pero, ¿cómo diferenciar un malestar común de una señal espiritual? La clave está en el contexto. Si el cansancio persiste a pesar del descanso, si sientes opresión durante la oración o si los síntomas aparecen cuando te acercas más a Dios, es posible que estés en medio de una batalla espiritual. Este mensaje tiene como propósito ayudarte a identificar estas señales y enseñarte cómo enfrentarlas con fe. A lo largo del contenido, exploraremos 5 tipos de dolores espirituales que pueden manifestarse en el cuerpo y su significado en tu caminar con Dios. Si te has sentido identificado con estos síntomas o conoces a alguien que los esté experimentando, te invito a seguir leyendo, porque esta información podría marcar la diferencia en tu vida espiritual. Desde tiempos bíblicos, quienes han sido llamados por Dios han enfrentado grandes desafíos que van más allá de lo físico. Las batallas espirituales pueden manifestarse en diversas formas, y una de ellas es a través del cuerpo. Dolencias inexplicables, fatiga extrema y una sensación de peso en los hombros pueden ser señales de que estás enfrentando una lucha en el mundo espiritual. A medida que alguien se acerca más a Dios, el enemigo intenta oponerse de diferentes maneras, ya sea a través de obstáculos externos o ataques internos, generando dudas, cargas emocionales y síntomas físicos sin explicación médica. Las Escrituras nos enseñan que aquellos con un propósito mayor enfrentarán pruebas. Incluso Jesús experimentó una profunda angustia en Getsemaní antes de su crucifixión, al punto de sudar gotas de sangre, Lucas 22:44. Esto demuestra cómo el estado espiritual puede tener un impacto físico real. De manera similar, la fatiga persistente, la presión en el pecho y la sensación de llevar una gran carga emocional pueden ser señales de que algo importante está ocurriendo en el ámbito espiritual. Un caso emblemático en la Biblia es el del profeta Elías, quien, tras vencer a los profetas de Baal, cayó en una profunda fatiga y depresión, 1 Reyes 19:4. Estaba tan agotado que pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, el Señor le dio descanso y fortaleza para continuar con su misión. De la misma manera, si sientes estos síntomas, no significa que debas rendirte, sino que Dios está obrando en ti. En muchos casos, el enemigo ataca porque ve que estás avanzando en tu propósito. Entonces, ¿cómo enfrentar estas batallas espirituales? La clave está en fortalecer tu relación con Dios a través de la oración, la adoración y el estudio de la palabra. También es importante rodearte de personas que compartan tu fe y te apoyen en momentos de dificultad. Recuerda que el enemigo no se opone a quienes no representan una amenaza para él. Si enfrentas resistencia, es porque tienes un propósito valioso. La conexión entre cuerpo y espíritu es más profunda de lo que solemos imaginar. Aunque a menudo los percibimos como entidades separadas, lo que ocurre en uno puede influir en el otro.
En el Salmo 32, 3-4, el rey David describe cómo su angustia espiritual afectaba su salud física, haciéndolo sentir debilitado y agotado. De la misma manera, quienes atraviesan batallas espirituales pueden experimentar síntomas físicos como tensión muscular, presión en el pecho o fatiga extrema. Suscríbete al canal para continuar recibiendo palabras de fe, esperanza y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten saber que Dios está obrando a su favor. Esta es la hora de creer en lo imposible. Luz de Dios. Uno de los signos más comunes de una lucha espiritual es el cansancio extremo e inexplicable. No es simplemente el agotamiento tras un largo día de trabajo, sino una sensación de fatiga persistente que no desaparece ni con descanso. Este desgaste puede hacer que te sientas desmotivado, confundido y sin fuerzas para continuar. En la Biblia, después de su victoria contra los profetas de Baal, Elías cayó en un agotamiento tan profundo que deseó morir. Sin embargo, Dios lo fortaleció y le permitió seguir con su propósito. Si sientes un cansancio inexplicable, es importante preguntarte, ¿estoy cargando más de lo que Dios me ha pedido? A veces tomamos responsabilidades que no nos corresponden y nos preocupamos por cosas que solo Dios puede manejar. Jesús nos invita a soltar esas cargas en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para vencer el agotamiento espiritual, es fundamental dedicar tiempo a la oración y la adoración, pues conectarse con Dios renueva nuestras fuerzas. Descansar físicamente, asegurándonos de dormir lo suficiente. Leer la palabra de Dios, donde encontramos promesas de fortaleza y renovación. Buscar apoyo en la comunidad de fe, rodeándonos de personas que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Otra señal de una batalla espiritual es la presión en el pecho, que muchas veces se manifiesta sin causa médica aparente. Puede ocurrir en momentos de ansiedad, preocupación intensa o durante la oración. Muchas personas describen esta sensación como un peso sobre el pecho o una opresión inexplicable. En algunos casos, ocurre cuando Dios está llamando a alguien a interceder por una causa específica, y el Espíritu Santo coloca una carga espiritual en su corazón. Si experimentas síntomas como estos, no los ignores. Podrían ser señales de que estás en una temporada de crecimiento espiritual o enfrentando un ataque del enemigo. La clave para superarlo es fortalecer tu espíritu con oración, ayuno y la palabra de Dios. Si este mensaje ha resonado contigo, no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite. Juntos, podemos aprender a reconocer y enfrentar estas batallas espirituales con fe y determinación. Cuando enfrentamos batallas espirituales, es fundamental recordar que Dios nos ha dado herramientas para resistir y vencer. No estamos solos en esta lucha, la oración, la adoración y la fe son nuestras armas más poderosas. A lo largo de la historia, los siervos de Dios han atravesado pruebas similares, pero siempre han encontrado fortaleza en su presencia. Uno de los síntomas más inquietantes de una batalla espiritual es la presión en el pecho. Muchas personas describen esta sensación como un peso que oprime, una dificultad para respirar o una angustia inexplicable. En ocasiones, este malestar ocurre en momentos de estrés o preocupación, pero también puede manifestarse durante la oración o la intercesión espiritual. Para los elegidos de Dios, esta sensación no siempre es un simple síntoma físico, sino una señal de lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. En algunos casos, la presión en el pecho aparece cuando Dios está llamando a una persona a interceder por una causa específica. El Espíritu Santo puede depositar en su corazón una carga espiritual que se refleja en el cuerpo. Es como si el alma sintiera el peso de la batalla que se libra en lo invisible. Sin embargo, es importante saber diferenciar entre una dolencia física y una manifestación espiritual. Si este síntoma se presenta de manera persistente o viene acompañado de otros problemas de salud, siempre es recomendable buscar orientación médica. Pero si ocurre en momentos de oración intensa, intercesión o cuando te acercas más a Dios, es posible que estés experimentando una señal espiritual. ¿Cómo enfrentar estas manifestaciones espirituales? Si has sentido alguno de estos síntomas en tu vida, no los ignores.
pueden ser indicios de que estás en un proceso de crecimiento espiritual o enfrentando ataques del enemigo. Aquí hay algunas formas en las que puedes fortalecerte para superar estos momentos. Oración y comunión con Dios. La oración es el arma más poderosa contra las batallas espirituales. A través de ella, puedes encontrar paz, dirección y fortaleza para seguir adelante. No dudes en presentar tus preocupaciones a Dios y pedirle que renueve tus fuerzas. Ayuno y búsqueda espiritual. El ayuno es una forma de fortalecer el espíritu y alinear tu corazón con el propósito de Dios. En tiempos de lucha espiritual, dedicar momentos de ayuno puede ayudarte a encontrar claridad y liberación. Suscríbete al canal para continuar recibiendo palabras de fe, esperanza y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten saber que Dios está obrando a su favor. Esta es la hora de creer en lo imposible. Luz de Dios. Renovación en la palabra de Dios. La Biblia es fuente de vida y fortaleza. Leer y meditar en las promesas de Dios te dará el aliento necesario para resistir. Recuerda pasajes como Isaías 40 horas y 31 minutos, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Adoración y gratitud. La adoración tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual. Cuando decides alabar a Dios en medio de la prueba, tu espíritu se fortalece y el enemigo pierde influencia sobre ti. Buscar apoyo en la comunidad de fe. No enfrentes estas batallas solo. Rodéate de personas que compartan tu fe, que puedan orar contigo y animarte en los momentos difíciles. Dios nos diseñó para vivir en comunidad y apoyarnos mutuamente. Si este mensaje ha resonado contigo, es porque Dios quiere recordarte que no estás solo en esta lucha. Cada prueba tiene un propósito, y cada batalla espiritual es una oportunidad para crecer en fe y confianza en Él. No temas, porque el Señor está contigo, fortaleciéndote y preparándote para lo que viene. Sigue adelante con valentía, confiando en que Dios tiene un plan para ti. Y recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si este mensaje te ha sido útil, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu camino espiritual. Las batallas espirituales son realidades que enfrentamos en nuestra vida diaria. A veces, estos enfrentamientos no son visibles, pero pueden sentirse en el cuerpo, la mente y el espíritu. Quienes han sido llamados por Dios para cumplir un propósito especial suelen experimentar ataques que buscan desmotivarlos, debilitarlos o distraerlos de su misión. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza para su reino. Si estás sintiendo una fuerte resistencia en tu caminar con Dios, es una señal de que estás avanzando hacia algo grande. Pero, ¿cómo saber si lo que estás experimentando es realmente una batalla espiritual? Señales de que estás enfrentando una lucha espiritual. Cansancio extremo e inexplicable. No es un agotamiento normal por falta de descanso, sino una sensación de fatiga que persiste a pesar de dormir y cuidarte. Esta sensación puede hacerte sentir sin fuerzas para orar, leer la Biblia o cumplir con tus responsabilidades espirituales. Presión en el pecho o sensación de angustia. Esta opresión puede aparecer sin causa aparente, especialmente en momentos de oración, adoración o cuando te acercas más a Dios. Es una señal de que algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Pensamientos de duda, desánimo o confusión. En medio de una batalla espiritual, la mente puede llenarse de inseguridades. Puedes comenzar a dudar de tu propósito, sentir que no eres suficiente o que Dios está distante. Ataques en áreas clave de tu vida. Muchas veces, cuando estás a punto de recibir una bendición o avanzar en tu propósito, el enemigo intentará distraerte con problemas en tu trabajo, familia o relaciones personales. Pesadillas o sueños perturbadores. Algunas personas experimentan ataques a través de sus sueños, sintiendo opresión o miedo al despertar. ¿Cómo vencer en las batallas espirituales? Es importante recordar que Dios no nos deja solos en medio de la lucha. Él nos ha dado herramientas poderosas para resistir y vencer.
1. La oración como arma de guerra. La oración es nuestra conexión directa con Dios y la clave para recibir fortaleza y dirección. No es solo una rutina, sino un arma poderosa que rompe cadenas y nos da victoria en el mundo espiritual. La Biblia nos dice en Efesios 6:18: Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. No subestimes el poder de una vida de oración constante. Aun cuando sientas que no tienes fuerzas para orar, abre tu corazón a Dios y exprésale tus cargas. Fortalécete con la palabra de Dios. Las Escrituras son un alimento para el alma y una fuente de verdad que nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta siempre fue la palabra de Dios, Mateo 4:1-11. Por eso, es fundamental leer, memorizar y declarar las promesas bíblicas en medio de la lucha. Algunos versículos clave para momentos de batalla espiritual. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 3. Protege tu mente y corazón. El enemigo intentará infiltrarse con mentiras y pensamientos de desánimo. Es vital proteger tu mente con pensamientos de fe y esperanza. Filipenses 4:8 nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llena tu mente con la verdad de Dios y no permitas que la ansiedad, el miedo o la duda tomen el control. 4. La adoración cambia la atmósfera espiritual. La adoración no es solo música, es una postura del corazón que nos conecta con Dios. Cuando adoramos, nuestra perspectiva cambia y la presencia de Dios nos fortalece. Recuerda lo que hizo el rey David en los momentos difíciles. Alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Salmo 34:1. Cuando te sientas oprimido, comienza a adorar. La adoración abre puertas y trae libertad a tu espíritu. 5. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Las batallas espirituales no están hechas para enfrentarlas solo. Busca una comunidad de fe, amigos o líderes espirituales con quienes puedas orar y compartir tu proceso. La Biblia nos dice en Eclesiastés 4:9-10: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Tener un círculo de apoyo hará una gran diferencia en tu camino espiritual. Dios está contigo en medio de la batalla. Las batallas espirituales son parte del camino de todo creyente. Sin embargo, no debes temer ni sentirte derrotado. Dios permite estas pruebas para fortalecer tu fe y prepararte para mayores bendiciones. Si estás enfrentando un momento difícil, recuerda que cada prueba tiene un propósito. En medio de la lucha, Dios está forjando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y llevándote a un nivel más alto en tu relación con Él. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Dios pelea por ti. No estás solo. Mantente firme, confía en su promesa y sigue adelante con fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Dios tiene grandes planes para ti, y esta batalla solo es una preparación para lo que Él está a punto de hacer en tu vida. Suscríbete al canal para continuar recibiendo palabras de fe, esperanza y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten saber que Dios está obrando a su favor. Esta es la hora de creer en lo imposible. Luz de Dios. Los síntomas físicos también pueden ser una señal de que algo está ocurriendo en el ámbito espiritual y que es necesario recurrir a la oración para contrarrestarlo.
La Biblia nos muestra ejemplos de personas que experimentaron una angustia profunda y una presión intensa debido a las batallas espirituales que enfrentaban. Un claro ejemplo es Jesús en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto nos muestra que cuando el espíritu está sometido a gran presión, el cuerpo puede reaccionar de manera extrema. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar la cruz y cargar con los pecados del mundo, lo que tuvo un impacto físico en él. De la misma manera, cuando atravesamos ataques espirituales, es posible que experimentemos síntomas físicos que nos alerten de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Si sientes presión en el pecho, es importante preguntarte, ¿estoy atravesando un momento de lucha espiritual intensa? ¿Dios me está llamando a interceder por alguien o alguna situación? ¿Estoy cargando preocupaciones que debería entregar a Dios? Filipenses 4, 6-7 nos da una clave fundamental para enfrentar estos momentos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo aliviar esta carga espiritual? Oración y entrega. Habla con Dios acerca de lo que sientes y entrégale tus preocupaciones. Respiración y adoración. Practicar respiraciones profundas mientras adoras a Dios puede ayudarte a encontrar calma y paz. Fortalecer tu fe. Recordar que Dios tiene el control y que todo ocurre bajo su voluntad puede traer alivio. Buscar apoyo espiritual. Compartir tu lucha con alguien de confianza que pueda orar por ti puede marcar la diferencia. La tensión en los hombros y la espalda como manifestación espiritual. La rigidez, el dolor o la sensación de presión en la parte superior de la espalda, el cuello y los hombros suelen ser síntomas comunes en quienes atraviesan batallas espirituales. En ocasiones, este malestar no tiene una explicación médica clara, pero sí una fuerte raíz espiritual. La sensación de peso en estas áreas puede reflejar la carga emocional y espiritual que llevamos. Estas zonas del cuerpo suelen almacenar el estrés y las preocupaciones. Este malestar puede ser una advertencia de que estamos cargando responsabilidades, angustias o culpas que no nos corresponden. El profeta Elías, tras su enfrentamiento con los profetas de Baal, se sintió tan abrumado que se escondió en una cueva deseando morir. 1 Reyes 19:4. Este episodio muestra cómo el agotamiento espiritual y la lucha emocional pueden reflejarse físicamente en el cuerpo. Si sientes tensión en los hombros o la espalda, reflexiona sobre las cargas que llevas. A menudo, este peso proviene de preocupaciones no entregadas a Dios o de la ansiedad por situaciones fuera de nuestro control. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos ofrece un alivio claro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo aliviar la tensión espiritual? Entrega tus preocupaciones a Dios, busca la paz en la oración y confía en su descanso. Practica la relajación física, ejercicios de respiración y estiramientos pueden aliviar la tensión en el cuerpo. Descansa en la palabra de Dios, leer las escrituras puede traer paz y fortaleza a tu alma. Revisa tu vida emocional, si has estado cargando rencor o preocupaciones constantes, busca liberarte a través de la oración. Suscríbete al canal para continuar recibiendo palabras de fe, esperanza y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten saber que Dios está obrando a su favor. Esta es la hora de creer en lo imposible. Luz de Dios. Los dolores de cabeza y la lucha espiritual. El dolor de cabeza es un síntoma frecuente y puede tener diversas causas, desde el estrés hasta problemas de salud. Sin embargo, en el ámbito espiritual, puede ser una manifestación de batalla interna. La mente es un campo de batalla donde el enemigo siembra confusión, dudas, ansiedad y temor. Estos pensamientos pueden generar un impacto físico, reflejándose en dolores de cabeza. La Biblia nos enseña a tomar control de nuestra mente y entregarla a Cristo.
2 Corintios 10:5 nos exhorta: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo afrontar el dolor de cabeza espiritual? Renueva tu mente con la palabra de Dios, reemplaza pensamientos negativos con las verdades bíblicas. Ora y entrega tus pensamientos a Dios, detente un momento, ora y pide a Dios que restaure la paz en tu mente. Maneja el estrés emocional, la ansiedad abre puertas a ataques espirituales. Busca maneras de reducir el estrés con oración, respiración y descanso. Reconoce la lucha espiritual. Si el dolor de cabeza persiste, puede ser un recordatorio de que necesitas fortalecer tu fe en Dios. Fatiga inexplicable y desgaste espiritual. El cansancio extremo, que no se alivia con descanso físico, puede ser una señal de lucha espiritual intensa. Este agotamiento no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Muchos cristianos experimentan esta fatiga cuando están en constante intercesión, enfrentando pruebas o bajo ataques espirituales. Dios permite estos momentos para enseñarnos a depender de Él y renovar nuestras fuerzas en su presencia. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo renovar nuestras fuerzas espirituales? Busca la presencia de Dios. La oración es clave para recargar nuestras fuerzas. Medita en su palabra. Las promesas bíblicas nos dan aliento y esperanza. Descansa física y espiritualmente. No solo el cuerpo necesita descanso, también nuestra alma. Confía en Dios, Él tiene el control, y en su presencia encontramos paz y fortaleza. Las dificultades son inevitables en la vida, pero cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos sostiene. La presión, el cansancio y la lucha espiritual nos recuerdan que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. La oración es nuestra mejor respuesta ante los momentos de prueba. Nos permite descargar nuestras preocupaciones en Dios y recibir su paz. Él nos promete que nunca nos dará más de lo que podemos soportar y que su amor y fidelidad nos sostendrán siempre. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Que en cada batalla recuerdes, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Las manifestaciones físicas también pueden ser una señal de que algo está sucediendo en el ámbito espiritual y que se requiere oración para contrarrestarlo. La Biblia nos ofrece ejemplos de personas que experimentaron una profunda angustia y presión interna debido a las batallas espirituales que enfrentaban. Un caso claro es el de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde vivió un momento de gran carga espiritual. En Lucas 22:44 se describe: y estando en agonía, oraba con mayor intensidad, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Este pasaje ilustra cómo, cuando el espíritu está bajo presión, el cuerpo puede reaccionar de forma intensa. Jesús sabía que pronto enfrentaría la cruz y cargaría con los pecados del mundo, lo que tuvo un impacto físico en él. Suscríbete al canal para continuar recibiendo palabras de fe, esperanza y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten saber que Dios está obrando a su favor. Esta es la hora de creer en lo imposible. Luz de Dios. De manera similar, cuando atravesamos ataques espirituales, podemos experimentar síntomas físicos que nos advierten de lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Si sientes una opresión en el pecho, es importante que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Estoy enfrentando una lucha espiritual intensa? ¿Dios me está llamando a interceder por alguien o por alguna situación? ¿Estoy cargando preocupaciones que debería entregar a Dios? Filipenses 4, 6-7 nos brinda una clave para afrontar estos momentos. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo aliviar esta carga espiritual? Oración y entrega. Expresa a Dios lo que sientes y confía en Él para llevar tus cargas. Respiración y adoración. Practica respiraciones profundas mientras adoras a Dios para hallar calma y paz.
Fortalecer la fe, recordar que Dios tiene el control y que nada ocurre sin su permiso trae tranquilidad. Buscar apoyo espiritual, compartir tu lucha con alguien de confianza que pueda orar por ti puede hacer la diferencia. Otro síntoma físico común en quienes enfrentan batallas espirituales es la tensión en los hombros y la espalda. Esta sensación de rigidez, dolor o presión en la parte superior de la espalda, el cuello y los hombros, muchas veces carece de una explicación médica clara, pero puede tener un fuerte origen espiritual. La sensación de peso en esta zona puede reflejar las cargas emocionales y espirituales que llevamos. Generalmente, acumulamos el estrés y las preocupaciones en los hombros y la espalda, lo que puede ser un recordatorio de que estamos sobrecargados con responsabilidades o inquietudes que no nos corresponden. A lo largo de la Biblia, observamos que las tensiones emocionales y espirituales suelen reflejarse en el cuerpo. Un ejemplo es el profeta Elías, quien, tras enfrentar un fuerte conflicto con los profetas de Baal, se sintió tan abrumado que se escondió en una cueva deseando morir. En 1 Reyes 19:4, él clama: «Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Su agotamiento espiritual y lucha emocional tuvieron un impacto en su bienestar físico, mostrándonos que la desesperanza y la fatiga pueden afectar el cuerpo. Si experimentas tensión en los hombros o la espalda, es importante reflexionar sobre las cargas que llevas. Muchas veces, estas tensiones surgen por preocupaciones que no hemos entregado a Dios o por la ansiedad frente a circunstancias que escapan de nuestro control. En estos momentos, las Escrituras nos recuerdan que debemos depositar nuestras cargas en Dios. Mateo 11, 28-30 nos ofrece una promesa de alivio: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana». ¿Cómo aliviar la tensión espiritual? Entrega tus preocupaciones a Dios. En momentos de angustia, busca paz en la oración y descansa en su presencia. Relajación física. Técnicas como la respiración profunda y los estiramientos pueden ayudar a liberar la tensión. Descanso en la palabra de Dios. Leer las promesas bíblicas fortalece el espíritu y brinda tranquilidad. Revisión de la vida emocional. Si has estado reteniendo preocupaciones o falta de perdón, busca liberarte a través de la oración. Otro síntoma común es el dolor de cabeza, el cual puede tener múltiples causas físicas, como el estrés o problemas de salud. Sin embargo, en el contexto espiritual, este tipo de dolor puede reflejar la presión mental y emocional generada por una batalla espiritual. La mente es un campo de batalla donde se libran intensos conflictos espirituales. El enemigo busca sembrar pensamientos de confusión, ansiedad y temor, lo que puede impactar físicamente en forma de dolores de cabeza. En la Biblia, vemos que muchos siervos de Dios enfrentaron momentos de lucha mental y confusión. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos manejar estos pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando enfrentamos una lucha espiritual en nuestra mente, los dolores de cabeza pueden ser una señal de que estamos combatiendo pensamientos negativos, mentiras del enemigo o distracciones espirituales. Para vencerlos, debemos aprender a rendir nuestra mente a Cristo, quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo afrontar el dolor de cabeza espiritual? Renovar la mente con la palabra de Dios. Sustituye los pensamientos negativos por las verdades bíblicas. Oración. Cuando sientas el inicio de un dolor de cabeza, haz una pausa y ora, entregando tus pensamientos a Dios. Manejo del estrés emocional. La ansiedad y el estrés pueden abrir la puerta a los ataques del enemigo. Busca reducir el estrés mediante oración, respiración profunda o descanso. Reconocer la lucha espiritual. Identificar que el dolor de cabeza puede ser una manifestación de un conflicto espiritual te ayudará a responder con fe y oración. Otro síntoma de lucha espiritual es la fatiga inexplicable, un agotamiento profundo que no se alivia con descanso físico ni con sueño reparador. Este tipo de fatiga afecta tanto al cuerpo como al espíritu y puede ser una manifestación de la batalla espiritual en la que estamos inmersos.
La vida cristiana está llena de desafíos que pueden desgastarnos no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. A veces, este cansancio se debe a la constante intercesión, la lucha en oración por otros o los ataques espirituales que nos debilitan. Sin embargo, Dios permite estos momentos para que aprendamos a depender de Él y renovar nuestras fuerzas en su presencia. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda esta verdad, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cómo renovar nuestras fuerzas espirituales. Buscar la presencia de Dios. La oración es el medio más poderoso para renovar nuestras energías. Meditar en la palabra, las promesas de Dios nos animan y nos recuerdan que Él está con nosotros en cada prueba. Descanso físico y espiritual, no olvides que el cuerpo también necesita reposo. Confiar en Dios, Él tiene el control y es nuestra fuente de fortaleza en los momentos de debilidad. Cuando enfrentamos presión, ya sea física, emocional o espiritual, debemos recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza. En cada desafío, Él nos sostiene y nos da la paz que necesitamos para continuar adelante. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es profunda, y en medio de las batallas espirituales, nuestro cuerpo puede reaccionar de diversas maneras. Además de la presión en el pecho, la tensión en los hombros y la fatiga inexplicable, existen otros síntomas físicos que pueden ser indicios de una lucha espiritual en curso. Uno de estos síntomas es el insomnio. La dificultad para conciliar el sueño o los despertares constantes pueden estar relacionados con ataques espirituales. Muchas veces, el enemigo busca perturbar nuestra paz y descanso, llenando nuestra mente de preocupaciones y ansiedad. La Biblia nos recuerda en Salmos 4:8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Para combatir el insomnio espiritual, es importante orar antes de dormir, leer la palabra de Dios y declarar su protección sobre nuestra mente y cuerpo. Otro síntoma común es la sensación de opresión o pesadez. Puede sentirse como un peso en los hombros o una carga emocional difícil de explicar. Esta sensación puede ser una señal de que estamos enfrentando ataques en el mundo espiritual y que necesitamos acudir a Dios en oración. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Para aliviar esta opresión, debemos fortalecernos en Dios, poner nuestra confianza en Él y recordar que la victoria ya nos ha sido dada en Cristo. Las dificultades para respirar también pueden estar relacionadas con la lucha espiritual. Si bien es importante descartar causas médicas, en algunos casos esta sensación de falta de aire puede ser un reflejo de ansiedad, estrés o una manifestación de opresión espiritual. En estos momentos, debemos recordar que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que Dios nos da su paz en medio de la tormenta. Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tomar un momento para respirar profundamente, meditar en las promesas de Dios y entregarle nuestras preocupaciones puede ayudarnos a recuperar la calma. El dolor en el estómago o problemas digestivos también pueden ser señales de una batalla espiritual. La preocupación y el miedo pueden afectar nuestro sistema digestivo, causando malestar, náuseas o pérdida del apetito. En estos momentos, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Confiar en Dios y en su provisión nos ayudará a liberar la tensión que se refleja en nuestro cuerpo. Para enfrentar estos síntomas físicos relacionados con la batalla espiritual, es fundamental orar constantemente, hablar con Dios y entregarle nuestras preocupaciones nos ayuda a recibir su paz. Leer y declarar la palabra de Dios, la Biblia es nuestra arma más poderosa para enfrentar cualquier batalla. Buscar apoyo espiritual, compartir nuestras luchas con personas de confianza y recibir oración fortalece nuestra fe. Cuidar nuestro cuerpo, descansar, alimentarnos bien y mantener hábitos saludables nos ayuda a enfrentar cualquier desafío con fuerzas renovadas. Confiar en Dios,
saber que Él tiene el control y que su amor nos sostiene nos dará la seguridad de que no estamos solos en esta lucha. En cada prueba, Dios nos invita a acercarnos a Él, a depender de su gracia y a encontrar en su presencia la fortaleza que necesitamos. No importa cuán intensa sea la batalla, podemos tener la certeza de que Él nos sostiene y nos da la victoria. Como dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Él encontramos descanso, paz y esperanza para seguir adelante. En medio de la presión, podemos hallar consuelo y esperanza al recordar que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para seguir adelante. Esa sensación de presión en el pecho puede ser una señal de que es momento de entregar nuestras cargas a Dios. A menudo, cuando experimentamos esta opresión, ya sea física o emocional, es fácil atribuirlo únicamente al estrés o al cansancio. Sin embargo, para muchos de los escogidos por Dios, esta sensación puede tener un significado espiritual, recordándonos que nuestras batallas internas afectan nuestro bienestar de manera tangible. El cuerpo y el espíritu están profundamente conectados, y las luchas espirituales pueden reflejarse en nuestra salud física. Es en esos momentos cuando Dios nos invita a descansar en Él. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos da una promesa de alivio: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta enseñanza nos recuerda que no tenemos que soportar el peso de nuestras dificultades solos. Jesús nos ofrece su yugo, ligero y llevadero, para que encontremos paz en su presencia. Cuando sentimos esta presión en el pecho, es una oportunidad para detenernos, reflexionar y buscar a Dios. Muchas veces intentamos manejar nuestras preocupaciones por nuestra cuenta, creyendo que debemos ser autosuficientes. Sin embargo, Dios nos llama a reconocer nuestra dependencia de Él, a confiar en su soberanía y a rendirle nuestras luchas. Al hacerlo, encontramos paz, alivio y la certeza de que Él está obrando en nuestro favor. Esta presión también puede reflejar las cargas emocionales que llevamos, como el dolor por la pérdida de un ser querido, la preocupación por alguien cercano o la intercesión constante por otros. Estas preocupaciones pueden volverse pesadas, pero Dios nos recuerda que no tenemos que llevarlas solos. Él nos invita a confiar en su amor y en su control sobre todas las cosas. Asimismo, esta sensación puede ser un llamado a examinar nuestras prioridades. A veces nos sentimos abrumados porque hemos asumido responsabilidades que no nos corresponden. Cuando esto sucede, debemos preguntarnos si estamos llevando más de lo que Dios nos ha llamado a cargar. La sabiduría radica en reconocer nuestros límites y permitir que Dios tome el control, confiando en su capacidad para manejar lo que nosotros no podemos. En medio de la presión, es crucial buscar momentos de descanso en la presencia de Dios. La oración, la meditación y la adoración son herramientas poderosas que nos ayudan a liberar tensiones, renovar fuerzas y encontrar consuelo en Él. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, no solo encontramos alivio, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él. Si bien esta presión en el pecho puede tener causas físicas o emocionales, también puede tener un trasfondo espiritual. Es un reflejo de las luchas invisibles que enfrentamos en nuestra vida de fe. Para los hijos de Dios, puede ser una señal de que están en medio de una batalla espiritual significativa. Aunque no siempre se pueda ver, estas luchas impactan nuestro cuerpo, especialmente cuando nos sentimos sobrecargados por pensamientos negativos, preocupaciones y ansiedad. Ante esto, la solución no es intentar resolver todo por nuestra cuenta, sino rendirnos a la voluntad de Dios. La tentación de controlar la situación y cargar con la presión por nosotros mismos es grande, pero la verdadera fortaleza surge cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Él nunca nos ha pedido que enfrentemos nuestras luchas sin su apoyo, por eso la invitación de Jesús en Mateo 11 es tan poderosa: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El descanso verdadero se encuentra en su presencia. Cuando nos rendimos ante Él y entregamos nuestras preocupaciones, experimentamos una paz genuina. Esto no significa que los problemas desaparecerán instantáneamente, pero sí que nuestra carga será más ligera porque ya no la llevaremos solos.
Esta rendición no es señal de debilidad, sino de sabiduría y confianza en el plan divino. Dios conoce lo que es mejor para nosotros y transforma nuestras pruebas en oportunidades para crecer en fe. Si últimamente has sentido presión en el pecho, tal vez sea un llamado a renovar tu conexión con Dios. Es posible que las preocupaciones diarias hayan desplazado la paz que solo Él puede dar. En estos momentos, la oración es fundamental, pues al hablar con Dios y compartirle nuestras inquietudes, nos abrimos a su consuelo y fortaleza. Sin embargo, debemos entender que esta presión no siempre desaparecerá de inmediato. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas de tensión para enseñarnos a depender más de Él. Estos periodos de prueba nos moldean y preparan para sus propósitos. La paz puede tardar en llegar, pero la fidelidad de Dios nunca falla. No estamos solos en esta lucha. La comunidad de creyentes juega un papel fundamental en nuestro proceso de sanación. La oración conjunta y el apoyo mutuo nos fortalecen en nuestras batallas espirituales. Dios no nos creó para enfrentar estos desafíos en aislamiento, sino para compartir nuestras cargas con otros que también caminan en la fe. Las luchas espirituales pueden manifestarse en nuestro cuerpo de diversas maneras: dolores de cabeza, tensión en la espalda, peso en los hombros o presión en el pecho. Estas señales físicas pueden ser indicativos de una batalla espiritual en curso. No son simplemente molestias, sino reflejos de la carga emocional y mental que llevamos. Cuando atravesamos estos momentos, es importante preguntarnos si estamos cargando algo que Dios no nos ha llamado a llevar. A veces, intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, olvidando que solo Él puede darnos la fuerza que necesitamos. Como dice Isaías 40, 29-31, Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que no tiene fuerzas. En medio de la lucha, la oración es nuestra mejor arma. A través de ella, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y recibimos su paz. No solo fortalece nuestro espíritu, sino que también calma nuestra mente y cuerpo, liberándonos de las tensiones acumuladas. Estos momentos de presión pueden ser una invitación a hacer una pausa y evaluar nuestras prioridades. Muchas veces nos dejamos consumir por las exigencias diarias y olvidamos la importancia de descansar en Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo al apartarse a orar y buscar fortaleza en el Padre. Dios no nos llama a ser autosuficientes, sino a depender de Él. En cada prueba, debemos aprender a soltar nuestras cargas y confiar en su soberanía. Lo que percibimos como presión o dolor puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios, confiar más en Él y recordar que no estamos solos. Cada vez que buscamos su presencia en medio de nuestras luchas, estamos fortaleciendo nuestra fe y dependencia en su poder. Estas pruebas, aunque difíciles, pueden convertirse en oportunidades para crecer espiritualmente y confiar más en la fidelidad de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más que pueda necesitarlo. No olvides que Dios está contigo, aún en medio de la presión. Dios tiene el poder de transformar nuestras dificultades en momentos de crecimiento espiritual, y al entregarle nuestras cargas, encontramos un refugio seguro. No importa cuán abrumados nos sintamos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos y darnos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Al abrazar la paz que Él ofrece, podemos experimentar un descanso profundo, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestro alma. La presión en el pecho, o cualquier otra señal física de ansiedad o angustia, no debe ser vista como algo que debemos cargar por nuestra cuenta. Es una invitación a buscar la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando nos entregamos a Él, experimentamos un consuelo que trasciende las circunstancias. A veces, Dios permite que enfrentemos pruebas para que aprendamos a depender completamente de Él, a reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos y que solo en su fuerza encontramos la victoria. Es importante recordar que no estamos solos en esta travesía. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, está aquí para apoyarnos en oración y en unidad. Juntos podemos levantar nuestras voces en súplica y adoración, buscando la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la comunidad, encontramos el aliento necesario para seguir adelante, sabiendo que somos parte de algo más grande, algo eterno. La presión, aunque incómoda, puede ser una señal de que necesitamos rendirnos ante Dios y confiar en su voluntad.
Al hacerlo, encontramos la verdadera libertad, la libertad de saber que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino bajo la guía de un Padre amoroso que conoce el futuro y está en control de todo. Y en este conocimiento, encontramos nuestra paz. Que este recordatorio de la presencia y el amor de Dios en medio de nuestras luchas te fortalezca. No importa cuán grande sea la presión, Él es más grande. Que puedas sentir su abrazo de consuelo y paz mientras te entregas completamente a Él. En momentos de presión, es fácil caer en la trampa del agotamiento y el desánimo, pensando que nuestras fuerzas no son suficientes para enfrentar lo que tenemos por delante. Sin embargo, Dios nos recuerda que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de Él. Como dice en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré mucho más gustosamente de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando más podemos experimentar la fuerza de Dios. Él no quiere que nos enfrentemos a nuestras luchas solos. Cuando nos sentimos sobrecargados, podemos descansar en la seguridad de que su gracia es suficiente para sostenernos. A través de nuestra debilidad, su poder se revela de manera más clara y nos capacita para seguir adelante. En nuestra vida diaria, la presión a veces proviene de las expectativas externas, del deseo de complacer a los demás o de nuestras propias metas y ambiciones. Pero Dios nos invita a soltar esa carga y a poner nuestras expectativas en Él. Al poner nuestra confianza en su plan, podemos liberarnos de la constante presión de tener que ser perfectos o de cumplir con todo lo que se espera de nosotros. Él es el único que sabe lo que realmente necesitamos, y al confiar en su sabiduría, encontramos paz. Es importante también recordar que el descanso en Dios no significa inactividad, sino una pausa de la ansiedad y la sobrecarga. El descanso es un acto de confianza, un reconocimiento de que, aunque no podemos controlar todo, Él está en control. Al entregarle nuestras preocupaciones, nos hacemos libres para avanzar con la paz de que todo está en sus manos. Dios también utiliza nuestras luchas como oportunidades para transformar nuestro carácter. Cada desafío, cada momento de presión, es una oportunidad para aferrarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe y para aprender a depender completamente de su provisión. Al atravesar las dificultades con Él, podemos mirar hacia atrás con gratitud por el crecimiento espiritual que ha surgido de esos momentos difíciles. Si en este momento te sientes abrumado por la presión, quiero animarte a que tomes un tiempo para entregarlo todo a Dios. Haz una pausa y, en oración, dile a Dios lo que te agobia. Reconoce tus limitaciones y pídele su ayuda. No tienes que cargar con todo por ti mismo. Él está listo para llevar tu carga y darte la paz que necesitas. Que en medio de la presión, puedas encontrar consuelo en su presencia. Que recuerdes que no solo en los momentos de calma podemos experimentar su paz, sino también en las tormentas, donde su gracia se derrama abundantemente, dándonos fuerza para seguir adelante. Que confíes en su sabiduría y en su plan, sabiendo que, aunque no siempre comprendamos el porqué, Él siempre está trabajando para nuestro bien. Es crucial centrarnos nuevamente en lo que realmente importa, las promesas de Dios. A menudo, no todo el dolor físico que experimentamos tiene una causa espiritual, pero cuando identificamos que algunos de esos síntomas provienen de luchas espirituales, debemos buscar alivio a través de lo espiritual. La clave está en aprender a discernir la raíz del dolor y reconocer cuándo es el momento adecuado para buscar la ayuda divina. En momentos de tensión o dolor, recordemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre estará allí para guiarnos y sostenernos. Por ejemplo, la tensión en la espalda puede ser señal de que estamos cargando con demasiado, luchando con algo que no nos corresponde. Estos momentos de presión nos llaman a buscar la presencia de Dios para encontrar alivio, y al hacerlo, aprendemos a soltar lo que no podemos controlar y descansar en su soberanía. Como dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que no estamos llamados a llevar nuestras luchas solos, podemos confiar en que Dios se encargará de lo que no podemos manejar. Así, cada dolor o presión se convierte en una invitación para acercarnos a Él, renovar nuestra fe y recordar que Él es quien nos da la fuerza para enfrentar nuestras batallas.
Al enfrentar estas luchas espirituales, es importante ver cada dolor físico como una oportunidad para acercarnos más a Dios. El peso que sentimos en nuestro cuerpo a menudo refleja las luchas espirituales que enfrentamos. Las tensiones emocionales y mentales, como el estrés constante, pueden desencadenar malestares físicos sin una causa médica clara. Sin embargo, cuando estos dolores tienen una raíz espiritual, debemos aprender a reconocerlos y abordarlos de manera que fortalezcan nuestra conexión con Dios. La tensión física puede surgir como respuesta a nuestra resistencia a lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. En momentos de lucha, es fácil tratar de resolver todo por nuestra cuenta, pero Dios nos invita a descansar en Él, entregar nuestras cargas y confiar en su plan. Recordemos que el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados. Al fortalecer nuestro espíritu a través de la oración, adoración y meditación en su palabra, también encontramos alivio en nuestro cuerpo. Si sentimos tensión en los hombros o la espalda, podría ser un recordatorio de que estamos cargando responsabilidades que Dios no nos ha pedido asumir. Estos dolores nos animan a soltar lo que no nos corresponde y permitir que Dios se encargue de lo que no podemos controlar. Una vez más, 1 Pedro 5:7 nos invita a entregar toda nuestra ansiedad a Dios, confiando en que Él se encargará de nuestras preocupaciones. Además, debemos recordar que el descanso no solo es físico, sino también espiritual. Buscar paz a través de la oración y la meditación en la presencia de Dios es esencial para restaurar nuestra paz interior y aliviar el estrés. En estos momentos de quietud, Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha y que Él es nuestra fortaleza. En medio de las tensiones físicas y emocionales, debemos aprender a soltar el control y confiar en que Dios tiene el poder de transformar cualquier carga en paz. La oración es una herramienta poderosa para encontrar consuelo, y al entregarle nuestras inquietudes a Dios, podemos encontrar la paz que necesitamos para seguir adelante. Es crucial no solo buscar descanso físico, sino también renovación espiritual. Cada dolor o tensión es una invitación para descansar en la gracia de Dios y depender de Él para encontrar la fuerza para continuar nuestra travesía espiritual. Cuando experimentamos tensiones físicas como dolor en la espalda, hombros o dolores de cabeza inexplicables, es importante no solo buscar alivio físico, sino también entender que estos malestares pueden reflejar batallas espirituales más profundas. A veces, estos dolores son señales de que estamos llevando una carga espiritual que aún no hemos entregado completamente a Dios. Ya sea por intercesión por otros, preocupaciones constantes o luchas internas, el cuerpo responde a lo que el espíritu está experimentando. Reconocer cuando estamos intentando cargar más de lo que debemos es fundamental. Jesús nos invita a venir a Él en Mateo 11, 28-30, prometiéndonos descanso. No estamos hechos para llevar todo el peso de la vida solos. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, encontramos paz en medio de las dificultades. La sobrecarga emocional y espiritual se alivia cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, lo que nos ayuda a liberarnos del peso innecesario que nos consume. La oración, adoración y descanso en su presencia son prácticas esenciales para renovar nuestra fuerza y aliviar la tensión acumulada en nuestro cuerpo como resultado de las luchas espirituales. Además, debemos recordar que el cuidado físico y espiritual van de la mano. Al igual que renovamos nuestras fuerzas espirituales a través de la oración, debemos asegurarnos de cuidar nuestro cuerpo descansando y recargando energías. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, y es nuestra responsabilidad cuidarlo para cumplir con el propósito de Dios. Al tomarnos el tiempo para descansar y buscar la presencia de Dios, descubrimos que Él no solo alivia nuestras tensiones físicas, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar las batallas que nos esperan. El dolor y la tensión, aunque incómodos, sirven como recordatorios de que necesitamos a Dios más que nunca. Al reconocer esto, nos acercamos a Él y aprendemos a confiar en su poder y sabiduría. Los dolores y tensiones físicas son señales de que debemos reevaluar nuestras cargas y rendirnos completamente a Dios. En medio de nuestras luchas, Él es la fuente de nuestra fortaleza y paz. Al entregarle nuestras cargas y descansar en su presencia, encontramos la paz y la energía necesarias para seguir adelante en nuestra travesía espiritual.
A medida que seguimos enfrentando nuestras luchas espirituales, es posible que las tensiones físicas y los dolores en el cuerpo sigan siendo señales de que estamos sobrecargados espiritualmente. Estos dolores pueden ser recordatorios de que necesitamos buscar a Dios de una manera más profunda. El dolor en áreas como la espalda o los hombros no es solo físico, puede estar relacionado con el peso emocional y espiritual que estamos llevando. Es fundamental no ignorar estos dolores, sino explorar su origen y reconocer que Dios desea ayudarnos a manejarlos de la mejor manera posible. Los dolores de espalda, en particular, son una manifestación común en aquellos que enfrentan desafíos espirituales intensos. Estos dolores pueden reflejar una carga emocional acumulada, como cuando estamos intercediendo por otros o bajo una presión constante. Es como si el cuerpo tuviera que enfrentar las batallas invisibles que estamos librando en el plano espiritual. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es profunda, y nuestras luchas espirituales a menudo se reflejan en nuestro bienestar físico. En estos momentos, es importante recordar las palabras de 1 Pedro 5:7, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras nos aseguran que no estamos destinados a cargar solos con nuestras preocupaciones. Rendirnos a Dios es el primer paso para aliviar el peso que sentimos tanto en el cuerpo como en el espíritu. Esto no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino confiar en que Dios nos ayudará a soportarlas. La oración es una herramienta clave para lidiar con estos dolores y tensiones. No solo alivia el alma, sino que también puede traer alivio físico, ya que nos ayuda a liberar el estrés acumulado. Al centrarnos en la presencia de Dios, podemos experimentar su paz, que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4:7. La paz de Dios tiene el poder de calmar nuestras mentes y cuerpos, dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Es importante también aprender a discernir cuando los dolores y tensiones tienen un origen espiritual y cuando son simplemente físicos. Aunque siempre es sabio consultar a un médico cuando sea necesario, debemos ser sensibles a los mensajes que Dios nos está enviando a través de nuestro cuerpo. El cuidado físico es tan esencial como el cuidado espiritual, y ambos deben ir de la mano. Practicar el descanso físico, como dormir lo suficiente o hacer ejercicios suaves, puede ser tan revitalizante como el descanso espiritual que encontramos en la oración y la meditación. En última instancia, estos dolores y tensiones físicas nos invitan a reconocer nuestra dependencia de Dios. Nos recuerdan que no estamos solos y que no necesitamos cargar con todo por nuestra cuenta. Dios está con nosotros en cada momento, y al rendirle nuestras cargas, podemos encontrar alivio tanto en lo físico como en lo espiritual. A medida que buscamos más de su presencia, aprendemos a enfrentar las batallas espirituales con confianza, sabiendo que Él es quien nos fortalece y nos sostiene. Al buscar la causa de nuestros dolores, ya sean espirituales o físicos, podemos comprender mejor lo que estamos enfrentando y encontrar la solución adecuada. La oración juega un papel fundamental en este proceso de discernimiento, ya que nos permite acercarnos a Dios y pedirle su guía. A través de la oración, el Espíritu Santo nos ayuda a entender si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Dios, o si necesitamos tomar medidas prácticas para cuidar mejor de nuestra salud física. Esta disposición a escuchar a Dios es clave para comprender lo que realmente está sucediendo en nuestro ser. Es crucial observar los patrones que se repiten en nuestra experiencia de dolor. El dolor espiritual a menudo se intensifica en momentos de intercesión profunda o cuando estamos en medio de batallas espirituales. El dolor físico, por otro lado, puede ser el resultado de factores más comunes como una mala postura o el agotamiento por trabajo excesivo. Reconocer el contexto en el que aparece el dolor es una forma práctica de discernir su origen. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la importancia de cuidar nuestra salud física. Buscar consejo médico es un acto de sabiduría, ya que Dios ha provisto profesionales de la salud para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo. La salud física y espiritual no deben verse como separadas, sino como una unidad que necesita ser cuidada integralmente. Si después de evaluar las posibles causas físicas descubrimos que el dolor persiste, podemos entonces dirigir nuestra búsqueda hacia lo espiritual para encontrar la sabiduría y el alivio que Dios quiere ofrecernos. Al buscar la comprensión de nuestras luchas físicas y espirituales,
podemos reconocer los momentos en los que experimentamos presión o tensión, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. El dolor espiritual, a menudo asociado con momentos de intensa intercesión, puede aparecer cuando enfrentamos desafíos importantes en nuestra vida cristiana. Estos dolores, aunque incómodos, son indicativos de que Dios está obrando en nosotros, refinando nuestro carácter y acercándonos más a su propósito. Cuando experimentamos un dolor que no tiene una explicación clara, es crucial discernir si la causa es espiritual o física. El dolor físico, como la tensión en la espalda o la fatiga crónica, puede ser un reflejo de nuestra salud general. Sin embargo, los dolores que no parecen tener una causa física obvia a veces pueden ser un resultado directo de las batallas espirituales que estamos librando. Es vital entender que tanto el cuerpo como el espíritu pueden influenciarse mutuamente, por lo que debemos ser diligentes en cuidar ambos aspectos. La oración nos facilita este proceso de discernimiento. Al acercarnos a la presencia de Dios en oración, podemos recibir revelación sobre el origen de nuestros dolores. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a identificar si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Dios, o si necesitamos tomar medidas prácticas para cuidar mejor de nuestro cuerpo. Esta disposición a escuchar a Dios es fundamental para comprender lo que realmente está sucediendo en nuestro ser. Un punto clave en el discernimiento de las causas de nuestro dolor es observar los patrones en los que éste se manifiesta y prestar atención al contexto en el que ocurre. Este discernimiento no solo es vital para abordar el origen de nuestros dolores, sino también para encontrar el enfoque correcto para enfrentarlos. Si identificamos que la causa del dolor es espiritual, podemos acudir a Dios con un corazón humilde, buscando su guía y sabiduría a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. Al hacerlo, podemos experimentar su paz y liberación, lo que nos permite manejar las luchas espirituales con una renovada perspectiva de esperanza y fortaleza. Por otro lado, si descubrimos que el dolor tiene un origen físico, es esencial no solo orar, sino también cuidar de nuestro cuerpo de manera práctica. Esto puede implicar consultar con profesionales de la salud, descansar lo necesario, mejorar nuestra postura, o adoptar hábitos más saludables. Recordemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y debemos honrarlo para ser eficaces en nuestra vida espiritual y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La clave está en reconocer que tanto lo físico como lo espiritual están profundamente conectados. Cada dolor, ya sea en el cuerpo o en el espíritu, puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios, aprender a depender más de Él y crecer en nuestra fe. No debemos ver los dolores como simples obstáculos o cargas, sino como momentos de refinamiento y crecimiento en nuestra relación con Dios. A través de ellos, podemos aprender a soltar lo que no podemos controlar y confiar en su soberanía. Al rendir nuestras cargas a Dios, tanto las físicas como las espirituales, encontramos un alivio profundo y duradero. Él nos invita a descansar en su gracia, sabiendo que Él está con nosotros en cada momento. La oración se convierte en una herramienta poderosa, no solo para encontrar consuelo, sino también para obtener claridad y dirección en medio de las dificultades. Al estar en la presencia de Dios, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y renovar nuestras fuerzas para enfrentar las batallas de la vida. Es importante recordar que, aunque las luchas espirituales son reales, no estamos destinados a enfrentarlas solos. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, brindándonos consuelo, fortaleza y la sabiduría necesaria para navegar por los desafíos que se nos presentan. Al buscar su presencia con sinceridad y humildad, podemos descubrir la raíz de nuestros dolores, ya sean físicos o espirituales, y encontrar la ayuda divina que necesitamos para superarlos. Así que, cuando experimentemos dolor o tensión, ya sea en el cuerpo o en el alma, no olvidemos que estos son momentos que nos invitan a acercarnos a Dios con una actitud de rendición y confianza. Al entregarle nuestras preocupaciones y descansar en su soberanía, encontraremos la paz que necesitamos para seguir adelante, sabiendo que Él nos da todo lo que necesitamos para ser más que vencedores en Cristo. El dolor espiritual puede intensificarse en momentos de intercesión o cuando enfrentamos las presiones de obedecer la voluntad de Dios. A través de la oración y el estudio de la Biblia, podemos obtener claridad sobre lo que estamos experimentando. Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 11, 28-30,
donde Jesús nos invita a entregar nuestras cargas a Él, recordándonos que está dispuesto a aliviarnos. Es esencial no descuidar nuestra salud física, ya que buscar atención médica no solo es un acto de autocuidado, sino también una forma de honrar a Dios, quien nos ha dado el cuerpo como un templo para su espíritu. La salud física es un regalo de Dios, y debemos cuidarla, como se menciona en 1 Corintios 6, 19-20. Si después de atender nuestras necesidades físicas, el dolor persiste, podemos profundizar en la esfera espiritual buscando la dirección divina. Discernir si un dolor tiene origen físico o espiritual requiere un enfoque equilibrado. El dolor espiritual suele manifestarse en momentos de presión emocional o espiritual, como cuando estamos en intercesión profunda o enfrentamos desafíos relacionados con nuestro propósito divino. En esos momentos, el dolor físico puede reflejar la lucha interna que estamos atravesando. Por otro lado, el dolor físico tiene causas más directas, como una mala postura, estrés, falta de descanso o mala alimentación. Sin embargo, hay ocasiones en que los síntomas físicos no tienen una causa clara, y es ahí donde el discernimiento espiritual se vuelve crucial. Síntomas como la presión en el pecho, la fatiga inexplicable o la tensión en la espalda pueden ser señales de batallas espirituales. Reconocer la conexión entre lo físico y lo espiritual nos permite ser más conscientes de nuestras luchas internas y buscar una solución integral, tanto física como espiritual. Es importante pedir la guía de Dios a través de la oración, ya que solo el Espíritu Santo puede revelarnos la causa de nuestro dolor. Él nos puede mostrar si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Dios o si debemos cuidar mejor de nuestro cuerpo y nuestras emociones. La claridad que recibimos nos ayuda a encontrar el equilibrio necesario para lidiar con el dolor, sin ignorar ninguna de sus dimensiones. Observar los patrones de dolor también es una herramienta útil en el discernimiento. Los dolores espirituales a menudo se intensifican cuando estamos atravesando momentos de transición espiritual o cuando nos acercamos a un avance significativo. Estos momentos son a menudo acompañados de batallas espirituales que pueden manifestarse físicamente en nuestro cuerpo. Identificar estos patrones nos ayuda a ver el propósito divino detrás de los desafíos, enfocándonos en lo que realmente importa. Si el dolor físico persiste, es fundamental buscar el consejo de profesionales de la salud. Dios nos ha dado médicos y especialistas para cuidar de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La salud física es esencial para llevar una vida equilibrada y efectiva en nuestra vida cristiana. Después de evaluar las causas físicas, si el dolor continúa, debemos examinar las posibles causas espirituales detrás de él. La palabra de Dios nos enseña cómo el cuerpo y el espíritu están conectados. Pasajes como Isaías 40, 30-31 nos recuerdan que Dios renueva nuestras fuerzas, alentándonos a buscar la paz espiritual que se traduce en bienestar físico y emocional. Al discernir entre el dolor físico y espiritual, es crucial reconocer que el dolor espiritual a menudo surge en tiempos de lucha intensa, ya sea en oración o cuando enfrentamos pruebas que desafían nuestro propósito divino. El proceso de discernir el origen del dolor no solo nos permite autoconocernos, sino que también es una oportunidad para acercarnos a Dios. A veces, las dificultades físicas sirven como catalizadores para un mayor crecimiento espiritual, y es a través de Dios que encontramos consuelo, claridad y fortaleza. La oración desempeña un papel esencial, ya que nos permite abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. La palabra de Dios también nos enseña que debemos cuidar de nuestra salud física, pues nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es esencial no ignorar los síntomas físicos y buscar ayuda médica si es necesario. La combinación de atención médica, oración y discernimiento espiritual es la mejor solución cuando enfrentamos dolores persistentes, permitiéndonos centrarnos en lo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestra situación. La Biblia nos invita a llevar nuestras cargas a Jesús, quien nos da descanso y renueva nuestras fuerzas. Al estudiar las Escrituras, descubrimos cómo el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados. El cuidado de uno beneficia al otro, y al experimentar dolor, tanto físico como espiritual, podemos recordar las promesas de Dios, como en Isaías 40, 30-31, que nos asegura que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esto nos da esperanza, sabiendo que incluso en el sufrimiento,
Dios está trabajando para restaurarnos y fortalecernos. A medida que profundizamos en el proceso de discernir entre el dolor físico y espiritual, es fundamental reconocer que ambos aspectos están estrechamente relacionados. A veces, el dolor espiritual se manifiesta físicamente de maneras que no siempre podemos identificar de inmediato. Por ejemplo, durante un tiempo de intensa batalla espiritual o mientras enfrentamos una presión emocional significativa, nuestro cuerpo puede experimentar síntomas como dolor muscular, fatiga extrema o dolores de cabeza, que a menudo reflejan una lucha interna a nivel espiritual. Sin embargo, también debemos estar atentos a la posibilidad de que el dolor físico tenga causas naturales. La vida moderna, con su ritmo acelerado y altos niveles de estrés, puede contribuir en gran medida a la aparición de tensiones físicas. Factores como el exceso de trabajo, la mala postura, la falta de descanso adecuado o la alimentación inadecuada pueden generar molestias físicas. Por eso, es importante no apresurarse a concluir que todo dolor tiene un origen espiritual sin antes considerar las causas naturales. El discernimiento cuidadoso nos lleva a examinar todas las posibles causas y, en muchos casos, puede ser útil buscar la orientación de un profesional de la salud para descartar cualquier afección médica. La clave para comprender la raíz del dolor es la oración constante y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo. A través de la oración, podemos pedir a Dios que nos revele si el dolor tiene un origen físico o espiritual, confiando en que Él nos guiará hacia la verdad. El Espíritu Santo es quien nos capacita para entender las lecciones detrás de nuestras luchas, ayudándonos a discernir si estamos enfrentando un ataque espiritual o si necesitamos cuidar mejor de nuestro bienestar físico. La sabiduría divina que recibimos a través de la oración nos orienta para que no solo tratemos los síntomas del dolor, sino que busquemos una solución integral que implique tanto el cuidado de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu. Al estudiar las Escrituras, encontramos que Dios nos recuerda la importancia de cuidar tanto nuestra salud física como nuestro bienestar espiritual. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y debemos tratarlo con respeto. Esto implica alimentarlo adecuadamente, darle descanso suficiente y ser conscientes de cómo nuestras emociones y pensamientos afectan nuestra salud física. También aprendemos que debemos llevar nuestras cargas a Jesús, quien promete darnos descanso y renovar nuestras fuerzas, como se menciona en Mateo 11, 28-30. Esta invitación a descansar en Él no solo se refiere al descanso espiritual, sino también al alivio físico que podemos experimentar al entregarle nuestras preocupaciones. Es fundamental mantener un equilibrio entre el cuidado del cuerpo y el espíritu, ya que ambos aspectos se afectan mutuamente. Si descuidamos uno, el otro también sufrirá. El bienestar espiritual se refleja en la salud física, y una vida física descuidada puede dificultar nuestra capacidad para resistir y enfrentar las batallas espirituales. Por lo tanto, al cuidar nuestro cuerpo y alimentar nuestro espíritu, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos diarios y vivir plenamente en el propósito divino de Dios. El proceso de discernir el origen del dolor, ya sea físico o espiritual, es un ejercicio de autoconocimiento que nos acerca más a Dios. Enfrentar estas luchas es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Las batallas espirituales, aunque difíciles, no son en vano, ya que a menudo son momentos en los que Dios nos está preparando para algo más grande en nuestras vidas. Muchas veces, las dificultades físicas que atravesamos sirven como catalizadores para un mayor desarrollo espiritual. Es en esos momentos de dolor cuando más necesitamos la ayuda de Dios, porque es a través de Él que encontramos consuelo, claridad y fortaleza. La oración juega un papel esencial en este proceso, ya que a través de ella podemos abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. A veces, el dolor que experimentamos tiene el propósito de hacernos depender más de Dios, llevándonos a un lugar de mayor rendición. Cuando nos acercamos a Dios con humildad y en búsqueda de entendimiento, Él tiene la capacidad de transformarnos desde el interior, dándonos la paz y la resiliencia necesarias para enfrentar los desafíos. La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir en equilibrio y no descuidar nuestra salud física bajo la creencia de que todo tiene un origen espiritual. Dios nos dio un cuerpo para que lo cuidemos, ya que es el templo de su Espíritu, 1 Corintios 6, 19-20. Por lo tanto, también es importante reconocer las señales que nos da nuestro cuerpo y no ignorarlas.
Si experimentamos un dolor persistente o inexplicable, es sabio buscar ayuda médica para asegurarnos de que no haya un problema físico subyacente que requiera atención. La combinación de atención médica, oración y discernimiento espiritual ofrece la mejor solución cuando enfrentamos dolores persistentes. Al descartar las posibles causas físicas, podemos concentrarnos más en lo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestra situación. La Biblia nos invita a echar nuestras cargas sobre Jesús, y al hacerlo, encontramos alivio tanto en el ámbito físico como espiritual. Al meditar en las Escrituras y estudiar la palabra de Dios, descubrimos que el cuerpo y el espíritu están intrínsecamente conectados, y el cuidado de uno también beneficia al otro. Cuando experimentamos dolor tanto físico como espiritual, podemos recordar las promesas de Dios en su palabra. En Isaías 40, 30-31 se nos asegura que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esto nos da esperanza, sabiendo que incluso en medio del sufrimiento, Dios está trabajando para restaurarnos y fortalecernos. Las promesas de las Escrituras no solo nos brindan consuelo, sino también la motivación para perseverar en nuestra fe y en nuestro proceso de sanidad integral, tanto física como espiritual. Discernir y comprender el origen de nuestro dolor, es fundamental recordar que Dios está siempre presente, dispuesto a guiarnos a través de cualquier desafío, ya sea físico, emocional o espiritual. La clave para navegar por estos momentos de sufrimiento es mantener una conexión constante con Él a través de la oración y el estudio de su palabra. Estas prácticas no solo nos brindan claridad, sino también la fuerza necesaria para afrontar nuestras luchas con fe y esperanza. Es importante también tener en cuenta que el dolor, aunque difícil, puede ser una herramienta para nuestro crecimiento. Dios a menudo usa el sufrimiento como un medio para transformarnos y fortalecernos, preparándonos para los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. La perseverancia en medio del dolor, al confiar plenamente en Él, nos permite experimentar una paz que trasciende la comprensión humana. Como se menciona en Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo es una calma espiritual, sino también un alivio físico, ya que la serenidad del alma impacta positivamente en nuestra salud. Al enfrentar el dolor, debemos asegurarnos de no estar solo en la búsqueda de respuestas. Dios ha provisto ayuda tanto a nivel espiritual como físico. Además de la dirección divina que recibimos a través del Espíritu Santo, podemos confiar en los recursos humanos que Él ha establecido, como médicos, consejeros y otras personas sabias en nuestra vida. El cuerpo humano es un regalo de Dios, y debemos ser responsables al cuidarlo, buscando atención médica cuando sea necesario y prestando atención a las señales que nos da nuestro cuerpo. Esto no es un acto de falta de fe, sino un acto de sabiduría y obediencia. En momentos de sufrimiento, también debemos recordar que Jesús mismo experimentó dolor y sufrimiento durante su tiempo en la tierra. Él entiende nuestras luchas más profundas y, como dice en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús nos invita a venir a Él, no solo con nuestras cargas espirituales, sino también con nuestras preocupaciones físicas, sabiendo que Él está dispuesto a llevarlas por nosotros. Esta invitación de Jesús a descansar en Él es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras pruebas. Por último, es fundamental que sigamos buscando equilibrio entre cuidar nuestra salud física y nuestro bienestar espiritual. No debemos caer en el error de enfocarnos únicamente en uno de estos aspectos, sino aprender a cuidar ambos de manera integral. Al hacerlo, estaremos mejor preparados para afrontar los desafíos de la vida, más cerca de nuestro propósito divino y más conectados con el corazón de Dios. Al vivir de esta manera, con un enfoque equilibrado en la salud física y espiritual, podemos ser testigos del poder transformador de Dios en nuestra vida. Él nos ofrece descanso, alivio y restauración, tanto en el cuerpo como en el alma. Y mientras caminamos en fe, confiando en que Él está trabajando en nuestras vidas, podemos esperar con esperanza la renovación que Él nos promete en su palabra. Cuando experimentamos dolor, ya sea físico o espiritual, recordemos siempre que Dios está con nosotros, dispuesto a ayudarnos en cada paso del camino. La oración, la fe y el cuidado de nuestra salud física nos permitirán encontrar paz y fortaleza para seguir adelante.
Y, al final, será a través de todo esto que podremos experimentar el propósito divino que Él tiene para nosotros, confiando en su fidelidad y en su amor incondicional. En nuestra comprensión de cómo el cuerpo y el espíritu están interconectados, debemos recordar que cada desafío, ya sea físico o espiritual, puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cada vez que enfrentamos dolor o dificultades, tenemos la oportunidad de depender más de su gracia y de profundizar en nuestra relación con Él. El proceso de sanar, ya sea del cuerpo o del alma, es un viaje que nos transforma, y al rendirnos a su voluntad, podemos experimentar su paz y fortaleza de maneras profundas. El discernimiento es una herramienta crucial en este viaje. Al aprender a reconocer las causas subyacentes del dolor, podemos tomar decisiones sabias sobre cómo manejar nuestras luchas. La oración y el examen constante de nuestras vidas nos permiten descubrir si estamos lidiando con una lucha espiritual, una necesidad de atención médica, o una combinación de ambas. En todos los casos, Dios está allí, guiándonos a través de cada paso del camino, dispuesto a mostrarnos el camino hacia la sanidad. Es importante entender que tanto el cuerpo como el espíritu requieren cuidado y atención. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 6, 19-20 que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y debemos cuidarlos con respeto y gratitud. Esto no solo significa cuidar nuestra salud física, sino también proteger nuestras emociones y pensamientos. El bienestar emocional, el descanso adecuado, la nutrición y el ejercicio son aspectos importantes del cuidado de nuestro cuerpo, y deben ir de la mano con el fortalecimiento espiritual a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. En última instancia, la salud espiritual y física están profundamente conectadas. Un corazón en paz con Dios y una mente centrada en Él pueden tener un impacto directo en nuestra salud física, mientras que un cuerpo sano puede mejorar nuestra capacidad para servir a Dios y vivir conforme a su propósito. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, debemos recordar que cada área de nuestra vida tiene valor ante los ojos de Dios, y Él se preocupa por nuestro bienestar completo. La sanidad completa, tanto física como espiritual, es parte del plan redentor de Dios para nosotros. Al mirar a Jesús, vemos un modelo perfecto de cómo vivir en armonía con el cuerpo y el alma. Él vino a sanar, no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos, y al seguir su ejemplo, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestras propias luchas. Como dice en Isaías 53, 5, por sus heridas fuimos sanados. Esto nos recuerda que a través de lo que Jesús sufrió, tanto en su cuerpo como en su espíritu, nosotros podemos encontrar restauración y sanidad. Así, cuando el dolor se presenta en nuestras vidas, ya sea en forma de sufrimiento físico, emocional o espiritual, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, listo para guiarnos, sanarnos y restaurarnos. La clave es seguir confiando en Él, buscando su dirección a través de la oración y el estudio de su palabra, y recordando que nuestro bienestar completo, cuerpo, alma y espíritu, es su preocupación. En Él encontramos descanso, fortaleza y esperanza, y es en su gracia que podemos superar cualquier desafío. En medio de las dificultades, es esencial mantener un equilibrio entre el cuidado físico y espiritual en nuestra vida cristiana. Al discernir el origen del dolor y buscar tanto la ayuda médica como la orientación divina, podemos encontrar soluciones adecuadas. A través de la oración, la reflexión y la palabra de Dios, podemos sanar y crecer en nuestro caminar con Él. Reconocer la interconexión entre cuerpo y espíritu es crucial para vivir una vida plena en el propósito divino. Al comprender que nuestras luchas físicas y espirituales están relacionadas, descubrimos que no son elementos separados, sino que se influyen mutuamente. Las batallas espirituales, aunque invisibles, pueden manifestarse en el cuerpo de manera muy real, como tensiones físicas o dolores inexplicables. Es importante discernir correctamente si estos síntomas provienen de una lucha espiritual interna o de una condición médica, abordando ambos aspectos con la debida atención. La humildad y la disposición para escuchar a Dios son claves en este proceso de discernimiento. La oración es fundamental, ya que nos permite identificar lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual y buscar la claridad que solo Él puede dar. A través del Espíritu Santo, podemos encontrar la dirección necesaria para no confundir los dolores físicos con problemas espirituales y viceversa.
Cuando experimentamos dolor sin explicación médica clara, debemos ser cuidadosos de no asumir automáticamente que se trata de una batalla espiritual. Debemos estar abiertos a examinar todas las posibles causas y, cuando sea necesario, buscar consejo médico, sin descuidar la oración y la reflexión espiritual. Reconocer los patrones en el dolor físico también nos ayuda a discernir si está relacionado con una lucha espiritual o con causas físicas, como el estrés o el agotamiento. Es esencial cuidar nuestro cuerpo, pues es el templo del Espíritu Santo. No solo debemos buscar ayuda médica cuando sea necesario, sino también cuidar nuestros hábitos diarios, como descansar, alimentarnos bien y hacer ejercicio. Un cuerpo saludable nos permite enfrentar mejor las batallas espirituales y tener una conexión más fuerte con Dios. Además, nuestra salud espiritual afecta directamente nuestro bienestar físico. La paz que obtenemos de nuestra relación con Dios puede aliviar las tensiones físicas, creando un equilibrio que nos permite enfrentar tanto los desafíos espirituales como físicos. El proceso de discernir el origen del dolor es también una oportunidad para acercarnos más a Dios. Al confiar en Él para guiarnos y enseñarnos a través de nuestras luchas, podemos ver que cada dolor, ya sea físico o espiritual, tiene un propósito divino. A través de la fe y la paciencia, descubrimos que cada desafío nos prepara para algo más grande. En este proceso, Dios nos transforma y nos fortalece, preparándonos para cumplir su propósito y ayudar a los demás en sus propias luchas. El sufrimiento tiene un propósito, ya que Dios lo utiliza no solo para purificarnos, sino para ayudarnos a crecer en amor y servicio hacia los demás. Al enfrentar el dolor con fe, entendemos que cada lucha tiene un propósito mayor y que Dios la usa para moldearnos. Al reflexionar sobre nuestras pruebas, debemos preguntarnos si estamos permitiendo que Dios nos transforme a través de ellas y si confiamos en que Él tiene un propósito divino para nosotros en medio del sufrimiento. En última instancia, la victoria no está en evitar el dolor, sino en aprender a depender completamente de Dios y permitir que Él transforme nuestras vidas. Cada dolor, cada batalla espiritual, es una oportunidad para acercarnos a Él y ser utilizados por Él de maneras que no podríamos haber imaginado. Al enfrentar estos desafíos, confiamos en que Dios nos está preparando para algo mucho más grande y que, en su tiempo perfecto, nos llevará a la plenitud de su propósito para nuestras vidas. El dolor, aunque difícil de entender, es una herramienta poderosa en nuestras vidas, que nos moldea, nos fortalece y nos acerca más a Dios. El proceso de discernir el origen del dolor, ya sea físico o espiritual, no solo es una oportunidad para buscar sanación, sino también para profundizar en nuestra relación con Dios. A menudo, las luchas que enfrentamos no son inmediatas o evidentes en cuanto a su causa, pero cada desafío, ya sea en el cuerpo o en el espíritu, está impregnado de un propósito divino. A través de estos momentos de prueba, podemos experimentar la obra transformadora de Dios en nuestra vida. El sufrimiento, aunque difícil y doloroso, no es en vano. Dios utiliza cada batalla para enseñarnos a depender completamente de Él. Cuando enfrentamos dolores que no tienen una explicación médica clara, nos enfrentamos a una encrucijada en la que debemos decidir cómo responder. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la frustración, podemos ver estos momentos como oportunidades para fortalecer nuestra fe. A veces, nos apresuramos a buscar soluciones rápidas sin tomar un momento para reflexionar sobre el significado más profundo de lo que estamos atravesando. La clave en estos momentos es detenernos y, en oración, pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para poder discernir si la causa está relacionada con una batalla espiritual que requiere su intervención o si el dolor físico es una señal de que debemos cuidar mejor nuestro cuerpo. El discernimiento es un proceso que involucra tanto la razón como el espíritu. Aunque la ciencia y la medicina son herramientas valiosas, el poder de la oración y la reflexión espiritual no debe ser subestimado. Es importante recordar que nuestro cuerpo y nuestro espíritu están intrínsecamente conectados, y lo que experimentamos en uno puede manifestarse en el otro. Cuando pasamos por un momento difícil, ya sea por agotamiento físico o por una lucha espiritual, no debemos ver estas experiencias como independientes. Más bien, podemos verlas como partes de un proceso de crecimiento que nos lleva a ser más completos en nuestra relación con Dios. A través de la oración constante, podemos pedirle a Dios que nos revele la causa subyacente de nuestro dolor.
La oración nos conecta con el Espíritu Santo, quien nos guía y nos da paz para enfrentar cualquier situación que estemos atravesando. Aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas, la oración es una herramienta que nos fortalece, nos permite estar más en sintonía con la voluntad de Dios y nos prepara para recibir su dirección. Es a través de estos momentos de búsqueda que desarrollamos una relación más profunda con Él, aprendiendo a escuchar y a confiar en su sabiduría. En muchos casos, es posible que el dolor que experimentamos sea el resultado de una lucha interna, un conflicto espiritual que no hemos enfrentado completamente. Las batallas espirituales a menudo se manifiestan en nuestro cuerpo, ya sea a través de tensiones musculares, dolores de cabeza o incluso enfermedades físicas. Esto nos recuerda que nuestras luchas internas no son solo emocionales o psicológicas, sino que también pueden tener repercusiones físicas. En estos momentos, es vital que busquemos la ayuda de Dios para superar estas luchas, pero también que tomemos las medidas necesarias para cuidar de nuestro bienestar físico. A menudo, las dificultades espirituales nos dejan en un estado de vulnerabilidad. Es en esos momentos cuando podemos sentir que nuestra fe está siendo probada, que nuestras fuerzas están agotadas y que nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de debilidad donde Dios puede mostrarnos su poder. Él usa nuestras debilidades para enseñarnos a depender completamente de Él, a rendirnos a su voluntad y a confiar en su provisión. Este proceso de rendición es liberador, pues nos permite soltar el control y abrirnos a la paz que solo Él puede darnos. Cuando decidimos rendirnos completamente a Dios, permitimos que Él sea quien nos dé la fuerza para cargar nuestras cargas. Esta entrega no es un acto de pasividad, sino un reconocimiento de que nuestra propia fuerza es limitada y que necesitamos de su poder para superar cualquier dificultad. Al permitir que Dios sea nuestro refugio, encontramos consuelo en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que Él está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. El proceso de rendirse a Dios también implica un cambio de perspectiva. A menudo, vemos el dolor como algo negativo, algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra visión y vemos el dolor como una oportunidad para crecer espiritualmente, descubrimos que cada batalla tiene un propósito más profundo. El dolor no es simplemente algo que debemos soportar, es una oportunidad para depender más de Dios, para aprender a confiar en Él en medio de las dificultades. Es a través de estas pruebas que experimentamos la fidelidad de Dios de una manera más profunda, y a medida que superamos las luchas, nuestra fe se fortalece. Además, el sufrimiento no solo tiene un propósito en nuestra vida, sino que también nos prepara para ayudar a los demás. Cuando atravesamos nuestras propias batallas, adquirimos la sabiduría y la compasión necesarias para interceder y apoyar a aquellos que están pasando por dificultades similares. Nuestra experiencia personal nos capacita para ser instrumentos de consuelo y apoyo, ya que entendemos lo que es vivir en la lucha. De esta manera, el sufrimiento no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos equipa para ser una fuente de esperanza para los demás. Al comprender que nuestras luchas tienen un propósito divino, podemos ver cada dolor como una oportunidad para crecer y madurar en la fe. En lugar de enfocarnos solo en el dolor, podemos aprender a enfocarnos en lo que Dios está haciendo a través de él. Esta perspectiva nos da paz y nos permite enfrentar las dificultades con una mentalidad más resiliente y confiada. Sabemos que, al final, cada prueba nos está moldeando para ser más como Cristo, y que Dios está usando cada experiencia para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. Sobre el dolor y las dificultades que enfrentamos, debemos recordar que Dios nunca desperdicia nuestras luchas. Cada desafío tiene un propósito divino que nos moldea, nos fortalece y nos acerca más a Él. Si estamos dispuestos a confiar en su sabiduría y a seguir su guía, descubrimos que, al final, cada dolor tiene el potencial de llevarnos a un nivel más profundo de comunión con Él. Así que, cuando te enfrentes a momentos difíciles, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso, guiándote, fortaleciendo tu fe y transformándote para cumplir su propósito en tu vida. Si este mensaje resuena en tu corazón, compártelo con otros para que puedan encontrar también aliento en medio de sus luchas. Al compartir lo que hemos aprendido, construimos una comunidad de fe,
esperanza y apoyo en la que todos podemos crecer juntos en el propósito divino que Dios tiene para nosotros. En este camino de fe, también es importante recordar que las pruebas y las dificultades no solo se dan en momentos de sufrimiento, sino también en las etapas de crecimiento y madurez espiritual. El proceso de transformación que Dios orquesta en nuestras vidas rara vez es inmediato, es a través de la paciencia, la perseverancia y la dependencia total en el que podemos ver los frutos del trabajo divino. Las luchas no son solo para moldearnos en momentos de debilidad, sino que también nos preparan para el propósito más grande que Dios tiene para nosotros, un propósito que se revela con el tiempo y que no siempre es evidente al principio. Cuando enfrentamos un dolor físico o espiritual, la tentación puede ser pensar que estamos siendo abandonados o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, debemos recordar que las pruebas no significan la ausencia de Dios, sino que son una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Él. A veces, en la quietud del sufrimiento, es cuando más claramente podemos escuchar la voz de Dios, que nos guía a través de su palabra y nos enseña a ser más como Cristo. El sufrimiento, entonces, se convierte en un maestro que nos lleva más cerca de su corazón. El desafío es, por supuesto, no dejarnos desviar de nuestra fe en estos momentos difíciles. Es fácil caer en la desesperación cuando las cosas no van bien, pero la fe verdadera se demuestra cuando decidimos seguir confiando en Dios incluso cuando no entendemos el porqué de las dificultades. Cada vez que nos enfrentamos a un reto y optamos por confiar en Él, estamos creciendo en nuestra dependencia de su gracia y aprendiendo a reconocer que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Un aspecto clave en este proceso es el entendimiento de que las luchas que enfrentamos son temporales. Aunque pueden parecer interminables en el momento, las promesas de Dios nos aseguran que Él está trabajando en nosotros en medio de cada desafío. La Biblia nos recuerda que el sufrimiento en esta vida no es comparable con la gloria que se revelará en nosotros cuando estemos en su presencia, Romanos 8:18. Este recordatorio nos da esperanza, nos anima a seguir adelante y nos permite tener una visión más amplia de lo que estamos atravesando. En medio de las dificultades, también es crucial mantener una actitud de gratitud. Puede parecer contradictorio, pero incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar razones para dar gracias a Dios. Al hacerlo, recordamos que Él es soberano sobre todas las cosas, que no hay nada que escape a su control. La gratitud no solo nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, sino que también nos fortalece en nuestra fe. Nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan ser desafiantes, el amor de Dios permanece constante y su fidelidad nunca falla. La comunidad de fe juega un papel fundamental en este proceso. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, es esencial contar con el apoyo de aquellos que comparten nuestra fe y que pueden interceder por nosotros en oración. La Iglesia, en su rol como cuerpo de Cristo, es un lugar donde podemos encontrar consuelo, fortaleza y esperanza a través de la comunidad. Compartir nuestras luchas con otros creyentes nos permite ser sostenidos y también nos da la oportunidad de servir a los demás, ofreciendo el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Así, a medida que atravesamos las dificultades y el dolor, tanto físico como espiritual, aprendemos a depender más de Dios, a buscar su voluntad en cada circunstancia y a confiar en que Él tiene un propósito divino detrás de todo lo que experimentamos. Nuestro sufrimiento no es en vano, cada momento de lucha es una oportunidad para acercarnos más a Él y para ser transformados a su imagen. Cuando tomamos la decisión de rendirnos completamente a Él, descubrimos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y que Él puede usar nuestras pruebas para su gloria. Al final, el camino hacia la plenitud del propósito divino es un viaje que involucra tanto el cuidado de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu. No podemos descuidar uno en favor del otro, ya que ambos están interrelacionados y cada uno influye en el bienestar del otro. Es a través del equilibrio entre estos dos aspectos que podemos vivir una vida cristiana completa, experimentando tanto la sanación física como la transformación espiritual. Si bien las dificultades son parte de la vida, también lo es el consuelo, la paz y la gracia de Dios. Así como el dolor tiene un propósito divino, también lo tiene la sanación y la restauración que Él ofrece. A través de nuestra relación con Él, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo,
y lo que es más importante, podemos aprender a vivir con un propósito claro, servir a Dios, crecer en nuestra fe y apoyar a los demás en su caminar espiritual. Al final de este proceso, veremos que nuestras luchas no solo nos han acercado más a Dios, sino que también nos han hecho más como Él. Las batallas que enfrentamos nos preparan para cumplir con su llamado, y al hacerlo, encontramos un propósito más grande que el sufrimiento mismo. Nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia, tocando la vida de los demás con la esperanza y la paz que solo Él puede ofrecer. En cada dolor, en cada lucha espiritual, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y transformándonos. Por eso, cuando enfrentemos pruebas, recordemos que no estamos solos. Dios nos ha prometido que estará con nosotros, guiándonos a través de cada desafío hacia el propósito divino que tiene para nuestras vidas. El equilibrio entre el cuidado físico y espiritual es crucial para nuestra vida cristiana. Al comprender la interconexión entre ambos aspectos, podemos abordar el dolor, tanto físico como espiritual, con discernimiento y sabiduría, buscando ayuda médica cuando sea necesario y también dirigiéndonos a Dios en oración. Reconocer que nuestras batallas físicas y espirituales no son compartimentos aislados, sino que se influyen mutuamente, nos permite tener una perspectiva más profunda y balanceada. El proceso de discernir el origen del dolor nos invita a la humildad y a la disposición para escuchar la voz de Dios, quien, a través de su Espíritu Santo, nos guía y revela la dirección correcta para sanar y crecer. La fe, la paciencia y la dependencia de Dios son esenciales en cada paso del camino. En los momentos de dificultad, podemos confiar en que cada lucha tiene un propósito divino que nos moldea, nos transforma y nos prepara para algo más grande. Al rendirnos completamente a Él y permitir que Él nos fortalezca, descubrimos que el sufrimiento no es un obstáculo, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios y para ser usados como instrumentos de su gracia. Cada dolor, cada batalla, es una oportunidad para crecer en nuestra fe, madurar en nuestra relación con Dios y, finalmente, alinearnos más profundamente con su propósito divino. Así, al enfrentarnos a las dificultades, tanto físicas como espirituales, no solo debemos buscar consuelo y sanación, sino también ver cada prueba como una oportunidad para fortalecer nuestra dependencia de Dios, servir a los demás y ser transformados para cumplir el llamado divino en nuestras vidas. Y cuando lo hagamos, encontraremos en Él la paz, la fortaleza y la sabiduría necesarias para superar cualquier desafío. Suscríbete al canal para continuar recibiendo palabras de fe, esperanza y renovación espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten saber que Dios está obrando a su favor. Esta es la hora de creer en lo imposible. Luz de Dios.